Bueno, hoy vamos a ver otros dos temas en realidad, porque nos vamos adentrando en lo que es la enfermedad coronaria y la arteriosclerosis. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el dolor torácico en términos generales y después de la arteriosclerosis. En primer lugar, cuando hablamos de dolor torácico, es cualquier molestia que tenemos, que puede tener el paciente, digamos, en el tórax. Y al hablar de tórax, estamos hablando de lo que está ubicado por encima del diafragma, es decir, por la base del tórax, y que incluso algunos proponen hasta el ombligo, hasta la base del cuello, es decir, hasta aquí, hasta por debajo de las mandíbulas, ¿sí? Esto es un dolor que suele aparecer en forma reciente y que en realidad, como cualquier síntoma que pueda amenazar la vida, requiere que tengamos un diagnóstico rápido y lo más preciso posible para evitar que se nos escapen los pacientes y darle un tratamiento médico o quirúrgico correcto y urgente. El dolor de pecho, como les puse abajo para que vean la importancia, es la segunda causa más frecuente de la consulta en los servicios de urgencia, de emergencia hospitalaria, y son más o menos el 5%, 5 al 7% de toda la demanda de asistencia de los pacientes por parte de salud, o sea que es algo realmente que es muy voluminoso y que nos implica que no tengamos mucho margen de error en la toma de decisiones. Como dijimos, el dolor torácico, a pesar de ser lo más frecuente, no siempre está relacionado a causas de dolor cardíaco, ¿sí? La causa más común del dolor torácico es la de origen muscular, digamos el sistema osteomioarticular, que se lleva más o menos el 36% de los casos. Hay un 40% de restante que está distribuido entre causas cardíacas, pulmonares y gastrointestinales, y que uno, cuando a pesar de que lo valore el paciente y le haga todo, puede encontrar que un 15 a un 20-25% de los pacientes que vayan al servicio de urgencia o que consulten por dolor torácico van a tener un síndrome coronario agudo, que es el de origen cardíaco, ¿sí? Y a pesar de que tengamos nuestro mejor esfuerzo en todo y hagamos todo bien, en un paciente que consulta por dolor torácico, un 2% de todos los pacientes que consulten van a ser dados de alta, mal diagnosticados, y van a ser enviados a la casa con un síndrome coronario agudo. O sea que de 100 pacientes que uno ve en la guardia o en consultorio con dolor torácico, que le parece que es de origen coronario, dos se van a ir a la casa con otro diagnóstico equivocado y por supuesto volverán a posteriori por la persistencia de los síntomas o aparición de alguna complicación. Eso a pesar de que hagamos todo de la mejor forma posible al día de la fecha. Hay muchas causas, esto ya lo vimos también, tuvimos una introducción muy breve al principio de dolor torácico, que me parece que está buena esta tabla, que lo divide en causas cardíacas o cardiovasculares de origen isquémico, cardiovasculares de origen no isquémico y no cardiovasculares, ¿sí? La más importante, o quizás la que nos está importando para lo que estamos viendo ahora, no que sea la más grave, es la parte isquémica, donde está la angina inestable, estable y el infarto de miocardio, los espasmos en las arterias coronarias. Las causas no isquémicas cardíacas ya lo hemos visto un poquito, lo vamos a volver a repasar, la disección aórtica, la pericarditis, y las causas no cardiovasculares están referidas al aparato gastrointestinal, al pulmón, al sistema musculoesquelético, a la piel, en el caso del herpes zóster, y causas psicógenas, que son causas no orgánicas, no relacionadas a una patología palpable o tangible. Cuando vemos un paciente que consulta por dolor torácico, vamos a tener que hacer los pasos previos que hemos visto en el examen físico y la historia clínica, o sea que hay que realizar una historia clínica completa, no solo los datos de anamnesis filiatorio con todos los antecedentes, y preguntar por cómo son los síntomas, describir cada uno de los síntomas, qué lo empeora, qué lo mejora, hace cuánto le pasa. Un examen físico, inicialmente, como es dolor torácico, deberíamos limitarlo al aparato cardiovascular y realizar un electrocardiograma en los primeros minutos de la consulta. Si hace falta, lo creemos necesario, una radiografía de tórax y análisis de sangre con enzimas cardíacas que nos van a ayudar a orientar y completar el cuadro dentro de origen isquémico o no isquémico del dolor. Pero lo que me importaba que sepamos son algunas causas de dolor torácico que son potencialmente mortales, o sea, que son las cosas que uno debería descartar ante un paciente que tiene dolor de tórax, no solo precordial, ¿sí? Porque tórax es la parte anterior y posterior del pecho, de la caja torácica, y precordial se refiere al dolor que tenemos en la región anterior del tórax, o en lo que sería el área cardíaca. Entonces, la primera es el síndrome coronario agudo, la segunda es la disección aórtica, el tercero es el neumotórax hipertensivo, el
cuarto, el tromboembolismo pulmonar. Quinto, la úlcera penetrante, hablando del estómago. Sexto, la ruptura esofágica. Y séptimo, una pericarditis, que vamos a ir viéndolo en distintos órdenes, ¿sí? En primer lugar, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, estamos hablando de isquemia miocárdica, es decir, de alteración en el aporte y la demanda de oxígeno, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el paciente está con un desbalance entre lo que requiere de oxígeno y lo que le estamos aportando. Entonces, digamos, la base o el sustento donde ocurre esto es en un paciente que tiene un contexto de arteriosclerosis, ¿sí? Que genera que haya resistencias vasculares coronarias aumentadas, y eso hace que el aporte de oxígeno hacia el músculo cardíaco es más bajo, en términos generales, pero también puede ocurrir cuando hay un espasmo vascular, es decir, que las arterias se contraen, ¿sí? Pero son arterias que son normales, es decir, que no tienen arteriosclerosis, o también puede ocurrir este espasmo vascular en pacientes con enfermedad coronaria. Otra forma que no les puse acá es cuando hay un desbalance, por ejemplo, un paciente que tiene alguna enfermedad de arteriosclerosis en las coronarias, pero por algún motivo, por una arritmia, por una infección, por una descompensación de una insuficiencia cardíaca o similar, el corazón empieza a requerir más oxígeno y el cuerpo no es capaz de aportárselo, ¿sí? Entonces, en ese caso, el corazón está recibiendo menos oxígeno y nutrientes de lo que requiere, y en ese momento puede presentar dolor torácico y dolor precordial del paciente, secundario a una isquemia, no producido porque tenga aterosclerosis que estén accidentándose o rompiéndose las placas, como vamos a ver más adelante, sino que el mecanismo es que hay un desbalance entre la necesidad de oxígeno en el miocardio y lo poco que uno le puede aportar. Otro ejemplo es, por ejemplo, las anemias graves. Cuando hay mucha anemia, el aporte de oxígeno al músculo cardíaco también suele ser muy bajo, y por eso también tienen dolor precordial algunos pacientes. La clínica, en el caso del síndrome coronario agudo, ya los vimos. Hay tres grandes grupos: la angina de pecho, que es el dolor que hemos visto, retroesternal opresivo, que se irradia el brazo, principalmente el izquierdo, pero puede ser el derecho, al cuello, a la mandíbula, puede ser hasta la zona interescapular, es decir, en la parte posterior del tórax, es decir, en la espalda, que puede tener algunos síntomas somáticos o neurovegetativos, que son como las náuseas, los vómitos, la sudoración fría, y que dura muy poquito, y que siempre se desencadena con actividades típicas o de actividades de esfuerzo o estrés, y que ceden con el reposo o un vasodilatador coronario, que en este caso, por ejemplo, la nitroglicerina sublingual, que es lo que tenemos actualmente en Argentina, se llama dinitrato de isosorbide. La otra forma de presentación de la angina es la angina de pecho inestable. Este es un paciente que ya tiene dolor de pecho, clásicamente le duele el pecho, por ejemplo, al caminar 10 cuadras, pero que de repente empieza el dolor a ser más intenso, es decir, de una intensidad leve, ahora le parece más agudo, a una intensidad moderada o severa, o el dolor aparece cuando camina 2 o 3 cuadras, o después de parar de hacer la actividad, le toma mucho más tiempo en que desaparezca el dolor. Entonces, en ese caso nos dice que algo no está bien y que el paciente no está como está habitualmente. A eso nos referimos con angina inestable, que empeoró la intensidad del dolor, demora más tiempo en recuperarse después de haber tenido dolor de pecho, o que presenta dolor de pecho a menores esfuerzos que lo presentaba previamente. Y por último, bueno, el camino o la vía final de todo lo que tiene que ver con la aterosclerosis coronaria es el infarto agudo de miocardio, donde en este caso el dolor dura más de 30 minutos, ¿sí? Se acompaña habitualmente de falta de aire, una sensación de muerte en algunos pacientes, tienen frecuentemente náuseas, vómitos, sudoración fría, y la característica es que van a aliviar parcialmente con la medicación que le haga hasta que uno pueda desobstruir la arteria que está obstruida. Entonces dijimos que había distintas formas de valorar la angina, más allá de si una angina era de esfuerzo o de reposo, como hemos visto antes. Si una angina era estable o inestable, también el dolor anginoso lo podemos dividir de tres formas: en un dolor anginoso típico, atípico y un dolor torácico que es no cardíaco. Cuando nos referimos a la angina típica, es la que tiene las tres características de las que hemos hablado, que es el dolor retroesternal, que tenga duración y formas o características habituales del origen cardíaco, que es lo que vimos recién, que sea causado por ejercicio o estrés emocional y que sea con reposo o con nitroglicerina. Cuando tiene esas tres características, uno dice que la angina es típica y el dolor de pecho es altamente probable de que sea de origen cardíaco y coronario. La angina típica hace que sea probable su origen coronario, y es cuando tiene dos de estas tres características,
Y el dolor torácico no cardíaco es cuando tiene una sola de estas tres características y uno puede ya prácticamente pensar que su origen no tiene nada que ver con el corazón. Esto lo hemos visto también, que es la distribución del dolor, cuando el dolor torácico cuando está relacionado a isquemia, hablábamos esto de que es retroesternal o precordial, que es toda esta zona, que sería la zona que comprende la parte anterior del tórax, donde está ubicado el corazón, el cuello, la cara interna del brazo izquierdo, puede irradiarse a la parte derecha, en algunos casos, a la mandíbula, a la zona del epigastrio, o entre ambas escápulas, esta es la parte posterior del tórax. Pero lo más común es que el paciente presente esto. Y algunas veces se quejan de una molestia en el pecho y que sienten como que tuvieran un reloj apretado en la muñeca, que es la otra forma que suelen decir algunos pacientes. Entonces, hay algunas formas o cosas que hay que preguntarle al paciente cuando creemos que el dolor torácico es de origen coronario para poder orientarnos o acercarnos más hacia definir de qué es lo que le está pasando, ¿sí? En esta tabla lo que hace es dividir las características del dolor, la localización y los factores que ocasionan dolor en dos columnas. A la izquierda los que favorecen un origen o que nos hacen pensar en un origen isquémico, y a la derecha los que nos hacen pensar en otro origen que no sea coronario o isquémico. Cuando el dolor es opresivo, constrictivo, urgente, como una sensación pesada en el pecho, nos hace pensar que es isquémico, pero cuando es un dolor sordo, es decir, como que es una molestia profunda o en el tórax, pero no saben qué es, cuando es un puntazo, ¿sí? O cuando es un dolor que aparece cuando uno respira profundo, o cuando tose, claramente no nos hace pensar en origen isquémico, sino más bien respiratorio o muscular. Cuando el dolor es en las localizaciones que vimos recién, en los gráficos, tenemos que pensar que es de origen isquémico, pero cuando está localizado en la región submamaria o compromete todo el hemitórax izquierdo, podemos pensar más que nada que es algo de la piel relacionado o algo mamario y no tan isquémico o coronario. Y si está relacionado con el ejercicio, el estrés, el frío, después de comer, tenemos que pensar claramente que es un dolor coronario, y si es un dolor que ocurre después de interrumpir un ejercicio o cuando se produce por un movimiento específico del cuerpo, por ejemplo, llevar el brazo hacia adelante, llevar el brazo hacia atrás, separar el brazo, girar del tórax de un lado para el otro, ¿sí? Cuando se produce por esas cosas, claramente nos está hablando de un origen que no es un dolor de origen no isquémico, sino que más bien está relacionado el dolor a algo muscular. Así que vamos a hacerle, como dijimos a nuestro paciente, además de todo lo anterior de la historia clínica, un electrocardiograma, donde acá hay un dato que es importante, que un electrocardiograma normal no excluye que mi paciente esté sufriendo un síndrome coronario agudo, ¿sí? Hay pacientes que tienen ya enfermedad coronaria conocida y que tienen electrocardiograma normal y están sufriendo un síndrome coronario agudo, y pueden ser hasta el 4%, e incluso hay pacientes que no tienen ningún antecedente y que tienen un electro normal, y que un 2% de esos pacientes van a tener un síndrome coronario agudo, a pesar de tener un electro normal. O sea que el valor del electro se llama predictivo negativo, que es cerca del 80-90%, y quiere decir que si el electro es normal, es muy probable que mi paciente no tenga nada isquémico, pero no lo descarto 100% solo con un electro. ¿Estamos? El electro solo no es suficiente para descartar que el dolor torácico de mi paciente sea de origen isquémico. De este tema vamos a seguir hablando mucho más adelante porque son las clases que siguen, donde vamos a hablar de infarto con elevación del ST, sin elevación del ST, angina inestable y estable. Así que lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a hablar de las otras causas potencialmente graves de los dolores torácicos. La otra es la pericarditis, que también la mencionamos antes. Lo que ocurre es que se van a inflamar, se inflama el pericardio, que son las hojas cerosas que recubren el corazón, y en este caso le da una tríada, un dolor característico que es un dolor torácico anterior, que se acompaña de un roce o frote pericárdico y unas alteraciones electrocardiográficas evolutivas que son características de la pericarditis, que con eso ya podemos hacer diagnóstico. Las causas son variadas, pueden ser por infecciones virales o bacterianas, enfermedades autoinmunes, pueden ser secundarias alteraciones metabólicas como la insuficiencia renal, la cetoacidosis diabética como hemos visto, o incluso puede haber pericarditis después de un infarto, o sea que causas hay un montón. Lo que ocurre es que el pericardio está dividido en dos hojas, uno que se llama visceral, que es el que está
unido o adherido al músculo cardíaco, al miocardio, y otro pericardio que se llama parietal, que es el que está por fuera. Ese es el pericardio que se inflama y que duele, ¿sí? Y es el que nosotros vamos a tratar de diagnosticar lo que tiene con el electrocardiograma. Hay acá, como les puse al final, causas no infecciosas de pericarditis, que les dan a veces poco dolor, en realidad, al paciente, ¿sí? Y que a veces los síntomas lo tienen más, por ejemplo, por afectación de la pleura. Por ejemplo, a veces un paciente tiene una neumonía, por ejemplo, que inflama la pleura, y que eso le da mucho dolor. La pleura es la misma que el pericardio, pero que recubre el pulmón. Eso da mucho dolor en el paciente cuando tose, y que a veces puede producir inflamación en el pericardio contigua, que se llama pleuropericarditis, y que van a ser muy dolorosas. Y por ejemplo, hay causas, como les dije, no infecciosas, como la uremia, que es el paciente con enfermedad renal crónica. Cuando la urea se eleva mucho en sangre, empieza a inflamar e irritar el pericardio. En realidad el paciente tiene una molestia leve, pero no es una molestia tan intensa como las causas infecciosas, como una neumonía o una infección de pericarditis viral. Entonces dijimos que el dolor es típicamente torácico, es más de tipo pleurítico más que del corazón coronario, porque lo ubicamos más que nada retroesternal y precordial izquierdo. A veces se va al epigastrio y se irradia un poco el brazo izquierdo, pero no es lo más común. Sí, lo más frecuente es que el dolor del paciente empeora francamente al estar acostado y cuando tose, ¿sí? Con los movimientos respiratorios y con estar acostado boca arriba, el dolor es mucho más intenso que cuando el paciente se pone sentado o semisentado. Incluso se les alivia estando en posición de cuclillas, o que lo hemos visto antes, se llama plegaria maometana. Cuando revisemos al paciente vamos a encontrar el hallazgo que es patognomónico, que es el frote pericárdico. Encontrar eso, que es escuchar el roce, que es como si se rozaran las dos partes de un cinto de cuero. Cuando se escucha eso en el pericardio, literalmente estamos haciendo el diagnóstico de una pericarditis, ¿sí? En su descripción, el frote pericárdico o roce pericárdico tiene tres componentes, que es uno la sístole auricular, la sístole ventricular y el llenado ventricular rápido, pero que son las distintas fases del ciclo cardíaco, pero habitualmente son como muy difíciles de escuchar, así que en realidad mientras escuchemos el frote, que es esa sensación del cuero rozando entre sí, es suficiente, ¿sí? El único problema es que este frote es evanescente, es decir, dura muy poco tiempo, porque desaparece en la medida en la que el pericardio se inflama y empieza a juntar líquido en su interior, y ya dejan de estar rozándose entre sí las hojas cerosas, así que a veces se lo puede escuchar, a veces no, digamos algo que no está todo el tiempo, es bastante difícil encontrar. Y cuando le hagamos el electrocardiograma, que ahí dejo la descripción, lo voy a mostrar más bien en la fase gráfica, vamos a encontrar las 4 etapas que podemos ver en el electrocardiograma en la evolución de un paciente con una pericarditis. En el primer estadio vamos a tener dos características, esto aparece en las primeras horas. Un supradesnivel del ST, que es cóncavo hacia arriba, ¿sí? Que tiene la forma de U hacia arriba, y que se acompaña de ondas T que son normales o positivas, y otra característica cuando se compromete el pericardio a nivel de las aurículas es esto que se llama infra-PR. El intervalo PR desciende por debajo de la línea de base, que sería esta, que estaría uniendo la onda T con la P. El PR va descendiéndose y el supradesnivel del ST es difuso en todos lados. ¿Qué característica además tenemos en esto? Que en la derivación ABR, ¿sí?, se ven 100% en una imagen inversa. Es decir, en vez de tener supra-ST, vamos a tener infra-desnivel del ST, y en vez de infra-PR vamos a tener un PR elevado o ascendido, ¿sí? En el estadio 2, que ya ocurre en los primeros días, en los primeros 1 o 2 días de la pericarditis, el ST empieza a descender y se empieza a tirar a normalizar, y las ondas T empiezan a aplanarse. En el estadio 3, que ocurre en los días a semana, las ondas T se vuelven negativas, habitualmente te lo vemos a las 72 horas o 4 días, las ondas T se vuelven negativas, y en el estadio 4, que le toma semanas a meses, es cuando el electro vuelve a estar normalizado, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a ver cuando el paciente tiene dolor es el primer estadio, que es el supra-ST de concavidad hacia arriba, y infradesnivel del PR en todas las derivaciones, excepto en ABR, que sería inverso. Otro de las causas de dolor torácico potencialmente mortales es la disección aórtica. También hablamos un poco de esto. Lo que ocurre es que se desgarra, esta sería la pared de la aorta, ¿sí?
y esto que está acá adentro con la flecha más en rosa fuerte es la luz de la arteria aorta por donde circula la sangre. Cuando hay un desgarro de esta pared, la primera pared que vemos se llama la íntima y la segunda se llama la capa muscular o la media. Cuando se desgarra y se rompen estas dos, se produce un pequeño hueco, ¿sí?, dentro de la pared arterial, y se genera una segunda luz o falsa luz, que es lo que se genera en la zona de la disección de la aorta, ¿sí? Esto, como la sangre va a empezar a circular en contrapresión por esta falsa luz, empieza cada vez a hacer más y más presión y va horadando y va rompiendo la arteria aorta y las paredes hacia abajo, y se va, según donde empiece, yendo hacia más lejos del corazón. Entonces se va alejando y va bajando por la aorta, luego agarra las arterias de los miembros inferiores, puede ir hacia la cabeza, hacia las arterias de los miembros superiores, es decir, esto se empieza a desgarrar toda la aorta y las arterias subsiguientes de la aorta en forma progresiva, por eso es tan grave. Le llamamos que la disección aórtica es aguda cuando está dentro de los 14 días de que empezó con los síntomas, que puede ser el dolor torácico. Si pasaron más de 14 días se llama crónica. Hay muchas causas, entre ellas la hipertensión, el tabaquismo, enfermedades del tejido conectivo, aneurismas familiares de aorta, digamos, pero lo más importante es dónde se ubica el desgarro inicial, porque eso nos va a dar, el desgarro me refiero a este pequeño hueco de ruptura de la pared, porque eso nos va a dar una posibilidad de tratar. Hay dos clasificaciones, hay una que se llama de Baker y la otra que es de Stanford, que es la que más utilizamos, la de Stanford, donde dividimos a la disección aórtica en dos tipos, tipo A y tipo B. La tipo B, esta es la aorta, ¿sí? Esto sería de acá el dibujo de la válvula aórtica, el seno aórtico y el callado de la aorta ascendente, el callado de la aorta descendente y la aorta torácica, y después viene el abdominal. Acá tenemos el tronco brachiocefálico que nace, la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia. Cuando el desgarro se produce después de la arteria subclavia, que se forma esta falsa luz, se llama disección aórtica tipo B. Cuando el desgarro se produce en cualquier porción del callado, como tenemos el dibujo acá, se llama tipo A. En este caso el desgarro está acá y en este caso el desgarro está aquí, ¿sí? Eso nos va a decir, o nos va a permitir poder saber cómo lo vamos a tratar al paciente, dado que estas disecciones tipo B a veces se pueden tratar con prótesis endovasculares, se llama, que se colocan sin abrir el tórax del paciente, y esta requiere una cirugía que es muy grande, muy complicada, donde hay que abrir el tórax, sacar la aorta, colocar al paciente en parada circulatoria, es decir, se para su circulación sanguínea, se repara la aorta y luego se vuelve a hacer circular la sangre. Entonces es mucho más complicada. Además, esta a veces compromete hasta la válvula aórtica y las arterias coronarias, que se pueden ir rompiendo también, y bueno, son mucho más complejas y mucho menor la sobrevida de esos pacientes. ¿Cómo se presentan clínicamente? Con dolor en el tórax, punzante o desgarrante y que empieza de golpe. Es un dolor que casi siempre es abrupto y que va siguiendo el recorrido de la aorta, aunque hay un poco, 10% de pacientes que pueden ser que no tengan dolor. A veces podemos encontrar, según dónde se haya roto o de dónde se genere esta disección aórtica, que haya alteraciones en el pulso, es decir, si se disecó cerca de la subclavia izquierda, podemos encontrar que el pulso del brazo derecho es más alto y la presión es más alta que del brazo izquierdo, porque este estaría obstruido por la disección, o podamos tener bien los pulsos en ambos miembros superiores y mal en los miembros inferiores, podemos tener alteraciones neurológicas, podemos tener un soplo de insuficiencia aórtica porque se comprometió hasta la válvula aórtica, o el paciente en shock porque se rompió la aorta. Entonces son cosas bastante graves. El diagnóstico se hace con tomografía de tórax, con ecografía transesofágico, transtorácica y una ortografía, pero de todas formas, si uno le hace un estudio y es negativo y está, o sea, que no lo confirma el diagnóstico y está muy seguro de que es una disección aórtica, debería hacerle otro método diagnóstico porque puede haberse escapado del diagnóstico. Habitualmente, con la tomografía de contraste se diagnostican todos los casos, no hay ningún problema con eso. Otra causa potencialmente grave de dolor torácico es la embolia de pulmón, ¿sí? Lo que ocurre en este caso es que se generan coágulos, habitualmente en los miembros inferiores, se llaman trombos. Esos trombos empiezan a viajar y suben por la vena cava, llegan a la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho, y desde ahí llegan a la arteria pulmonar, que sería esto que yo veo acá. Y pueden ir a obstruir una arteria pulmonar y tapar la circulación de todas estas otras arterias subsecuentes,
o pueden ir pequeños fragmentos e ir tapando pequeñas ramas de las arterias principales. De todas formas, lo que ocurre es que cuando se obstruye una arteria, se genera un área de isquemia y un área de infarto pulmonar, que lo que termina haciéndole al paciente es eso, un infarto pulmonar con dolor precordial, ¿sí? Con dolor de pecho. Puede haber otros síntomas donde el más común es la falta de aire, la disnea, y que suele ser súbita. El paciente está bien y empieza de golpe con una falta de aire o disnea clase funcional 4, en reposo. Dolor torácico, algunos pueden tener tos, ansiedad, pueden tener taquipnea, respirar rápido, taquicardia, frecuencia cardíaca más de 100, puede haber febrícula, hemoptisis, que es toser con sangre, ¿sí? Y pueden tener signos de trombosis venosa en las piernas, como vimos el signo de Homans, que es el dolor a la flexión del pie, que genera dolor en la pantorrilla. Eso lo vamos a ver también de nuevo más adelante, cuando veamos la clase de embolia de pulmón. Otra causa de potencialmente grave de dolor torácico es el neumotórax, que en este caso es la acumulación de aire en la cavidad pleural. Dijimos que este es un pulmón normal, cuando podemos ver el gráfico, por fuera está recubierto de nuevo, por una serosa, que se llama pleura, que es parecida al pericardio, es como una bolsita que lo envuelve. Cuando el pulmón pierde aire, ¿sí? El aire se junta dentro de esa cavidad serosa, dentro de esa bolsita que se llama pleura, y empieza a achicar al pulmón, es decir, se empieza a llenar de aire acá por fuera y el pulmón empieza a colapsarse, ¿sí? Se puede llegar a producir hasta un colapso total de pulmón, como tiene este dibujo, donde vemos que el pulmón es este pequeño muñoncito y no está ocupando todo el tórax, ¿sí? Puede producir hipotensión, puede producir ingurgitación yugular, puede producir arritmias, puede producir falta de aire, y puede producirle caída en la oxigenación. El diagnóstico es a través del examen físico y con una radiografía, y acá le muestro dos radiografías. Esta que vemos acá es una radiografía de tórax, donde vemos en la zona central está la silueta cardíaca, con los grandes vasos, acá estaría la aorta. Esta radiografía nos muestra lo opuesto al dibujo. En el dibujo veíamos un neumotórax de este lado, acá vemos el neumotórax de este lado. Lo normal es ver eso que llamamos esas lineecitas que se ven, que es la trama pulmonar, ¿sí? Que son el parénquima del pulmón ocupando todo el espacio pleural, o todo el espacio del tórax, que le corresponde al campo pulmonar, y acá vemos que se ve todo negro, ¿sí? Se ven las costillas, pero se ve bien negro, bien parejo, y no se ve nada en su interior, y se ve esta pequeña muñoncito acá de este lado, que eso es lo que queda del pulmón que se ha colapsado, porque todo esto es aire, y se soluciona colocando un tubo hacia dentro del pecho para sacar ese aire. Este es otro ejemplo que es más parecido al gráfico que vimos inicialmente, donde vemos un pulmón del lado izquierdo que está expandido y del lado derecho vemos este pulmón, ¿sí? Que se ve perfectamente la línea donde termina el órgano y donde tiene la pleura visceral, y todo esto que tiene acá es aire, que se ve bien parejito, ¿sí? Y acá se ve la otra línea pleural. Entonces esto de nuevo se soluciona de la misma forma, colocando un tubo pleural y un neumotórax, causa de dolor de pecho, de falta de aire, que le puede dar taquicardia, que podemos llegar a confundirlo con un síndrome coronario agudo, y que bueno, que hay que llegar a diagnosticarlo, principalmente uno lo sospecha por el examen físico. Ya casi terminando las causas de dolor torácico, viene la úlcera péptica. La úlcera péptica es cuando se produce una lesión en una membrana, en este caso estamos hablando, se forma como un cráter, un hueco superficial. Al decir que es péptico hablamos del tubo digestivo, en estómago o en duodeno, ¿sí? Que puede ocasionar como una de sus complicaciones, más allá del dolor abdominal y el dolor epigástrico o el dolor en el pecho, hemorragia digestiva alta, y se puede perforar, ¿sí? Produciendo lo que se llama neumoperitoneo, en vez de aire en el tórax, que sería el neumotórax, neumoperitoneo, que sería aire en el abdomen. Es común en gente que toma mucho café, que tiene estrés, que consume muchos antiinflamatorios, que usa corticoides y que fuma, ¿sí? Habitualmente vienen con una historia de dolor epigástrico, es decir, en la boca del estómago, que suele ser urente, como en lo quemazón, que es más nocturno y que se le calma mucho con las comidas y tiende a repetirse. Y después hay otros trastornos del sistema digestivo que no son graves, pero que también son causas muy frecuentes de dolor de tórax, o sea, el dolor en el pecho, y que una de ellas es el reflujo gastroesofágico, que es la sensación urente que se siente en la parte posterior del esternón, por donde va el esófago, y que se produce porque se regurgita la comida del estómago hacia la cavidad esofágica, y en algunos casos llega hasta la boca del paciente, pudiendo sentir el ácido que le quema en la garganta,
y que se va a mejorar con tratamiento con antiácidos. Pero bueno, a veces esos pacientes que tienen muchos factores de riesgo obligan a que uno le haga laboratorio, electrocardiograma, y lo valore. Problemas de la vesícula, ¿sí? Patología de la vía biliar o de la vesícula, suelen darnos dolor también en el tórax. Habitualmente se suelen irradiar hacia el hombro derecho o hacia la espalda del lado derecho, y que suelen aparecer después de haber comido grandes cantidades o comido comidas muy grasas. Y después la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, produce a veces un dolor muy intenso y muy profundo en la boca del estómago, que uno tiene que pensar en esos dolores en la boca del estómago, en el epigastrio, que pueden ser de origen coronario, ¿sí? Haciéndoles un electro, y bueno, a veces el electro es normal y el diagnóstico final es de una pancreatitis. Otras causas son, que las nombramos un poco, las inflamaciones o las causas del sistema osteomioarticular, la costocondritis, que es la inflamación de los cartílagos costales y de los ligamentos y tendones que tiene a su alrededor y en la articulación, y que habitualmente duele cuando el paciente se toca con el dedo, puede marcar con la mano dónde es el lugar exacto donde le duele más, y si le apretamos ahí le aumenta el dolor. ¿Sí? Bueno, los golpes, también los traumatismos nos pueden dar dolores que van a empeorar con el movimiento y con la respiración, y que van a aliviar al quedarse quieto y tomar analgésicos, y los trastornos de la columna cervical, de los discos cervicales, que suelen tener un dolor que suele ser pasajero y que se reproduce cuando moviliza el cuello. Respecto a la piel, ¿sí? Podemos encontrar causas de dolor torácico como esto, que es la reactivación del virus de la varicela, que se llama herpes zóster, que empieza con un dolor quemante en el tórax. Lo que les duele es la piel. Si uno le toca la piel, la sienten como si la tuvieran quemada, y 2 o 3 días después empiezan a aparecer estas vesiculitas chiquititas que recorren el trayecto de un nervio intercostal y que suelen ir de atrás hacia adelante, y que bueno, se debe a esa reactivación del virus y requiere un tratamiento específico y no tiene nada que ver con causas cardíacas. Así que cuando nosotros vemos un paciente que consulta por dolor torácico, lo primero que tenemos que hacer es evaluar los signos vitales. Si el paciente está inestable, hay que pensar que tiene un infarto con elevación del ST, que puede tener una embolia de pulmón, una disección aórtica, una pericarditis con taponamiento, se llama, que es cuando colecciona mucho líquido. Si el paciente está estable, hay que hacerle un electro y una radiografía de tórax, y ahí ver si en nuestro electro tenemos elevación del ST, ¿sí? Que sea un infarto con supra-ST, que tenga descenso del ST o depresión de las ondas T, como un infarto sin elevación del ST o una angina inestable, ¿sí? O que tenga elevación del ST difusa con o sin depresión del PR, y pensar en pericarditis. Si no tiene nada de esto, tenemos que valorar la radiografía de tórax, ver si tenemos aire en el espacio pleural y tiene un neumotórax. Si tiene un mediastino ensanchado, hay que pensar en una disección aórtica y hacer una tomografía para poder verlo. O si tiene una afectación de uno de los pulmones, pensar en que el paciente puede tener alguna neumonía. Y este gráfico al final, que creo que ya lo habíamos visto también, si no me equivoco, es para recordarles que, como pueden ver, en casi todos los lugares, hombro, miembros superiores, epigastrio, interescapular, retroesternal, sale como primera causa isquemia miocárdica, ¿sí? Eso es para nunca olvidarse de que el dolor en cualquiera de estas áreas puede ser el corazón, y aunque a mí me parezca otra cosa, tengo que por lo menos hacer un electro y valorar si necesita laboratorio el paciente que tiene ese tipo de dolor. ¿Estamos? Y que después, según el lugar donde le duele, son las otras causas para que el paciente pueda tener, son las otras enfermedades para que el paciente tenga un dolor torácico. Entonces, que le duela, por ejemplo, el hombro izquierdo, no quiere decir sí o sí que el paciente tenga un infarto, sino que puede ser que tenga un absceso, una pericarditis, patología de la columna cervical, dolor muscular, ¿sí? Que no es la única, ¿sí? Bueno, no sé si le quedaron dudas de eso, de la parte de dolor torácico. No, profe. No, profe, es muy claro. Son términos generales. De todas esas cosas muchos vamos a ir viendo, ¿sí? Como tromboembolismo pulmonar tenemos una clase, después tienen de pericarditis también van a ver de nuevo, que más trombosis venosa profunda van a aparecer, todo lo de síndrome coronario, enfermedad coronaria es lo que viene ahora, así que son cosas que vamos a ir viendo a repetición. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué es la arteriosclerosis y cómo se produce. Para ya la próxima semana lo que vamos a hacer es tratar de adentrarnos un poco más en la parte de la enfermedad coronaria y las formas de presentación que tienen cada una de ellas, ¿sí?
Pero este es el mecanismo por el cual la mayoría de los casos de la enfermedad coronaria están relacionados a esto. No es el único, como ya lo vamos a ver, pero es el más común y el más frecuente que está implicado. ¿Qué es la arteriosclerosis? Esta es la definición más práctica que me pareció que encontré, que es la alteración de las arterias, ¿sí? Por eso es arteriosclerosis, es solo una enfermedad arterial, y que se caracteriza por depósitos anormales de lípidos y tejido fibroso en la pared arterial. Este depósito de lípidos, que como ya sabemos es el colesterol LDL principalmente, y tejido fibroso desordenan y desestructuran y alteran la pared arterial y hace que empiecen a funcionar mal los distintos vasos y van reduciendo en forma variable y progresiva y a veces en forma abrupta el flujo sanguíneo. Entonces, hay algunos factores de riesgo que están relacionados a la arteriosclerosis, ¿sí? Y que se los puede dividir en 3 grupos, como pusimos acá: factores de riesgo causales, o sea, que están altamente relacionados con esto, como la hipercolesterolemia, donde colesterol total elevado y colesterol LDL elevado, y que tengan HDL, colesterol bajo. Dijimos que el HDL era el que retiraba el colesterol de los órganos extrahepáticos, sacaba el colesterol tisular y lo devolvía hacia el hígado para reincorporarlo al metabolismo. Entonces, si tengo poco de ese, se queda el colesterol en los tejidos periféricos. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo y la edad son factores que le decimos casuales, porque están altamente relacionados con esto. Factores predisponentes son situaciones que aumentan la probabilidad o predisponen a la persona a tener arteriosclerosis, más si juntamos con estos factores de riesgo. La obesidad, en particular la obesidad abdominal, el sedentarismo, los antecedentes familiares de tener enfermedad coronaria temprana, es decir, antes de los 50-55 años en el hombre y 55-60 en la mujer, el sexo masculino, que tiene más riesgo de enfermedad coronaria, y los factores psicosociales, porque el estrés actualmente ya no se engloba como un factor de riesgo cardiovascular menor, sino que ya es un factor de riesgo cardiovascular mayor, como lo es el tabaquismo y la diabetes. Y después hay algunos factores de riesgo condicionales, que son cosas que pueden aumentar el riesgo de padecer algunas otras enfermedades, y que de estar presentes hacen que tengan que pensar que probablemente mi paciente tenga más riesgo cardiovascular de tener arteriosclerosis, como los triglicéridos elevados, la proteína C reactiva elevada, el LDL oxidado, que es una medición específica que se hace del LDL, se llama pequeño y denso, es el LDL que perdió todos los triglicéridos, ¿sí? Y quedó solo con colesterol en su interior, y casi no tiene nada de triglicéridos. Es la partícula más chiquitita, que lo llamamos LDL pequeños y densos. El aumento de lipoproteína A o de homocisteína y la microalbuminuria, y algunos factores protrombóticos que son alteraciones de factores de coagulación en el sangre. ¿Cómo se va a presentar la arteriosclerosis? Y bueno, también esto ya más o menos lo vimos un poco, afecta, como dijimos, a arterias, o sea que lo que se nos van a afectar son territorios vasculares, principalmente a nivel cerebral, donde podamos tener accidentes cerebrovasculares o crisis isquémicas transitorias. A nivel del corazón, como enfermedad coronaria, con la isquemia miocárdica, la angina de pecho estable o inestable, o el infarto de miocardio. La enfermedad o arteriopatía renal, donde podamos tener estenosis o obstrucciones de las arterias renales, o rupturas de las placas que diseminan placas de colesterol y calcio hacia los riñones, que se llama ateroembolia, ¿sí? Podemos tener la formación de aneurismas abdominales, que son dilataciones de la aorta abdominal, y las obstrucciones de las arterias periféricas, donde se empiezan a achicar y estrechar las arterias de los miembros inferiores, y que en algunos pacientes pasa en los miembros superiores y en las carótidas, ¿sí? Pero hay distintos mecanismos por los cuales una placa de aterosclerosis o un ateroma nos va a dar estos síntomas. Entonces, lo primero a saber es qué es una placa de ateroma, y esto sería la microscopía de una placa de ateroma. Acá en rosa sería la luz de la arteria por donde circula la sangre, ¿sí? Esto sería el endotelio vascular, esto sería la lámina media, y esta sería la capa media o muscular del vaso. Entonces, el ateroma está formado por las células endoteliales con una cubierta fibrosa, que son todos estos fibroblastos que se ven por fuera, y en su interior va a tener todo eso que se ve amarillo, es el colesterol, que está depositado adentro, junto a esto que son las células espumosas, que son macrófagos que han absorbido colesterol pero que no lo pueden digerir, y por eso se transforman en estas células espumosas, y estas células blanquitas que son los fibroblastos, junto con plaquetas y residuos de calcio. Todo eso va a hacer que se forme una placa
de ateroma, que tiene, como dijimos, un núcleo, que está formado por toda esta zona de colesterol y los macrófagos, o células espumosas, que tienen colesterol, y por fuera una cubierta fibrosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se produce o se va a formar una placa de ateroma? Y bueno, esta es la forma más fácil de verlo, que son 6 pasos, uno continuado a través de otro, que los vamos a ver uno por uno. Dijimos que el primer paso es la aleación endotelial. Para que haya aleación endotelial tenemos que saber cuáles son las funciones del endotelio. El endotelio son las células que recubren por dentro, ¿sí?, a los vasos, a las arterias de nuestro cuerpo, y que tienen funciones que son indispensables para la vida. Tienen la función principal, que es la homeostasis o la integridad de esas células, es decir, que entre sí van a tratar de regular de que todas las células estén funcionando bien, y que estén una al lado de la otra, porque si no están así, se generan huecos por donde se nos escaparía el líquido o la sangre y no podríamos estar vivos. Entonces, la primera función del endotelio es mantener la integridad de todas sus células entre sí mismas, ¿sí? Y otra función es mantener la sangre en un estado antitrombótico, es decir, evitando que se formen coágulos, y profibrinolítico, es decir, a favor de romper cualquier coágulo que se forma, ¿sí?, para mantener la sangre líquida, es decir, trata de que no se formen coágulos, y si hay un coágulo, como está profibrinolítico el endotelio, va a tratar de que se rompan esos coágulos para que haya sangre que fluya. Tienen efectos también antioxidativos sobre las células en sí mismas y sobre la vasculatura, que se mantienen en estado como de espera. Cuando lo necesitan, esto se van a activar la liberación de hormonas, y van a liberar una serie grande de hormonas que van a regular la agregación de las plaquetas, la migración de los neutrófilos para repararse a sí mismo cuando sí tiene rupturas, como por ejemplo en un corte, o en una punción que le hagamos a una arteria, por ejemplo. Y también tienen funciones de regulación del tono, si se dilatan o si se contraen. Y si estos mismos factores que contraen van a ser proinflamatorios, y los factores o sustancias locales o hormonas locales que dilatan van a ser antiinflamatorias. Entonces, algunos lo hemos visto, estos son los factores vasoconstrictores o proinflamatorios, como la angiotensina 2, que lo vimos cuando hablamos de hipertensión arterial, y endotelina 1, que lo vamos a hablar más específico cuando veamos hipertensión pulmonar, ¿sí? Pero son dos hormonas que actúan localmente sobre el mismo endotelio, que las secreta el mismo endotelio también, el endotelio y la angiotensina un poco, y que lo que hacen es producir vasoconstricción, ¿sí? Por otro lado, tenemos los vasodilatadores, el óxido nítrico y la prostaciclina, que lo que hacen es vasodilatar las arterias e inhiben la agregación plaquetaria, entonces tienen efectos profibrinolíticos, evitan que se coagule la sangre y dilatan las arterias para que fluya mejor. Entonces, en primer lugar, lo que ocurre es una aleación endotelial. El endotelio, ¿sí? Profe, Sí. perdón, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es la vasculatura en estado de quiesencia? Son las distintas células que no están secretando las hormonas, ¿sí? Que no están secretando todas estas hormonas. Entonces lo que están haciendo es como regulándose a sí mismas. Algunas células del endotelio, por ejemplo, van a secretar óxido nítrico, ¿sí?, principalmente, y otras prostaciclinas. Entonces, cuando no necesitas angiotensina, por ejemplo, porque necesitas estas otras, las otras están en estado quiescente o sin tener ningún tipo de actividad, ¿sí? Pero cuando te necesitas más angiotensina o endotelina, por ejemplo, porque liberas más adrenalina y eso los estimula, esas vasculaturas o esas células van a empezar a activarse. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Hay vasos, ¿sí?, que van a estar como pequeñitos, porque no van a estar abiertos, ¿sí?, porque no necesitamos tanto flujo de sangre en un órgano específico. Vamos a tomar como ejemplo el tubo digestivo, ¿sí? Cuando uno está todo el día viviendo su vida cotidiana, el tubo digestivo recibe poca cantidad de sangre. Entonces en ese momento las células secretan a nivel local más endotelina y angiotensina, porque se reduce su calibre para que llegue menos sangre. Cuando uno se alimenta, el tubo digestivo tiene un aumento del requerimiento de oxígeno y de glucosa. Las células vasculares de las arterias del tubo digestivo van a aumentar la liberación de factores vasodilatadores para que aumente la llegada de sangre al tubo digestivo, porque en ese momento esa vasculatura, esos territorios arteriales que estaban con poca actividad necesitan dilatarse para permitir la llegada de la sangre a los órganos que más lo necesitan. ¿Se entiende más o menos? No están todas las arterias de la misma forma todo el tiempo en el cuerpo. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con la temperatura y la regulación en la piel. Cuando uno tiene mucha fiebre, la piel está caliente porque las arterias se han dilatado.
y cuando uno ya no necesita perder calor, las arterias se contraen de nuevo, ¿sí? Y vuelven a estar quiescentes o en reposo esperando una nueva señal para dilatarse o no, ¿sí? Bueno, dijimos que para la formación de un ateroma había varios pasos. El primero era la lesión endotelial, que en primera instancia, esto que sería la arteria cortada, tendríamos el endotelio, la íntima, la capa media, que es la muscular, y la adventicia, que es la serosa que recubre la arteria. Entonces, inicialmente el endotelio y estas células, si bien están intactos, están funcionando mal. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando mal? Esto, la regulación de los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, y los factores antitrombóticos y profibrinolíticos que secretan a sí mismos. Entonces, estas células secretan todas esas hormonas, pero empiezan a hacerlo mal, desreguladamente. Quizás secretan pocos factores vasodilatadores de los que necesitan estar en ese momento, o secretan muchos factores protrombóticos, digamos, o pocos profibrinolíticos, entonces se desbalancea eso. ¿Y eso a qué se debe? Y bueno, a la elevación del colesterol, a la hipertensión, al tabaco, a los factores hemodinámicos, donde la sangre por hipertensión elevada empieza a rozar o lastimar el endotelio porque pasa más rápido y lo golpea más fuerte, entonces tiene un tramo directo. El efecto de algunas toxinas, donde claramente la más fácil es el tabaco, pero otro puede ser el alcohol. Infecciones virales que pueden afectar las arterias o parasitarias, como por ejemplo la sífilis, que puede enfermar las arterias, o reacciones inmunológicas, enfermedades autoinmunes que inflaman los vasos en sí mismos. Moraleja, lo que tenemos son las células que están bien, pero que están funcionando mal. Y al funcionar mal, las arterias no regulan bien su tono y no regulan bien los factores procoagulantes y anticoagulantes locales, entonces se desbalancea eso. Si a eso le sumamos que funciona mal el endotelio, que no está regulando bien y no se está antiinflamando a sí mismo, digamos, y tenemos colesterol LDL elevado, ese colesterol va a llegar al endotelio. Esto es un zoom, esto serían las células endoteliales, esto sería la lámina media y esto sería la capa muscular. El LDL, que es este zoom de esta arteria, perdón. El LDL va a ingresar, ¿sí?, a través de los pequeños poros que van a dejar este endotelio disfuncionante, va a ingresar a través de esos poros y se va a colocar por debajo del endotelio, entre el endotelio y la lámina media. En ese lugar, el endotelio, ¿sí?, va a hacer que se activen, ¿sí?, cascadas inflamatorias, lo que va a hacer que los macrófagos y los monocitos, que son las células de defensa de la sangre, vayan y crucen a este mismo lugar a tratar de digerir o de limpiar esto, porque lo interpretan como si fuera un agente nocivo para el cuerpo, ¿sí?, para el vaso. ¿Qué ocurre? Que estos macrófagos llegan, lo tratan de digerir y no pueden, y se transforman en esto, que es una célula espumosa llena de colesterol en su interior, y se quedan allí, ya no se pueden ir, porque ya no pueden salir. El endotelio, al abrirse y al tener el LDL en esta capa, o en esta lámina media, por debajo del endotelio, entre el endotelio y la lámina media, va a atraer los monocitos, como vimos recién, que van a cruzar a través de estos huecos que se van a formar, porque empiezan a funcionar mal el endotelio. Si bien las células están intactas, pero no funcionan bien, entonces se empiezan a separar, los monocitos van a tratar de pasar, ¿sí?, aumentando la permeabilidad del endotelio, es decir, que se empiezan a abrir más huequitos por donde cruzan todos estos monocitos, los cuales a su vez van a liberar más sustancias, ¿sí?, interleuquinas se llaman, y factores de necrosis tumoral, que van a atraer más monocitos y más macrófagos hacia el espacio subendotelial. O sea que el ingreso de uno ya va atrayendo más y más y más y más, y además van a liberar factores de adhesión y de agregación plaquetaria, que son estas cositas chiquititas, las plaquetas, que van a venir a tratar de tapar este poro o este pequeño huequito, pero que al fin y al cabo va a terminar ingresando acá como parte de la activación de los macrófagos, ¿sí? Entonces, cuando entran estos monocitos, se transforman en macrófagos, células espumosas, y las plaquetas vienen a tratar de contener esto que está pasando, para que no siga pasando, que no siga ingresando colesterol y macrófagos y monocitos. Lo que hacen en realidad es liberar más factores inflamatorios locales, que atraen más células, y que en lugar de reparar, terminan metiéndose más adentro y terminan más fijando el colesterol a la placa, ¿sí? Finalmente, ¿qué ocurre? Estos macrófagos que ingresan al interior, que son estos, se cargan de colesterol. Si se acuerdan, antes eran
estos azulcitos con un núcleo, ahora se los ve a algunos, son linfocitos, y otros tienen el núcleo ahí chiquitito, y en todo su interior están los gránulos de colesterol por debajo del endotelio, ¿sí? Esto, y conjunto con las plaquetas, que son esas cositas chiquititas que están por ahí también, y otros gránulos de colesterol, han liberado factores inflamatorios y de crecimiento de distintas células, que se llaman fibroblastos. Entonces estas células musculares empiezan a diferenciarse en estas otras, ¿sí? Que migran acá, algunas quedan como células musculares que captan colesterol también, y otras se transforman en fibroblastos que van a ir a la parte más externa, que van a tratar de formar una capa fibrosa para contener esto. Lo que tratan de hacer el cuerpo es como encapsular lo que quede esto parado o trabado ahí, que no pueda salirse porque le está haciendo daño el arte. Pero ¿qué ocurre ya? Como ya se acumuló mucho colesterol y muchas células en su interior, no solo los macrófagos cargados de colesterol, las células musculares y los fibroblastos, se empezó a generar un espacio acá. Y el endotelio, o la parte interna que antes era lisita, como ven en este gráfico, ¿sí? Que era bien lisita, acá empieza a tener irregularidades. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, lo que era antes la lámina por debajo del endotelio y la lámina media, un pequeño espacio, que es esta zona en blanco, ahora ese espacio es mucho más grande, lleno de colesterol, y con estas irregularidades que se van a llamar estrías grasas, ¿sí? Que son pequeños relieves que hace en el interior las arterias, que son por depósito de colesterol. ¿Sí? Esto va a hacer, a su vez, como les dije recién, que las células musculares se empiezan a reclutar, entonces empiezan a salir, como les mostré, ¿sí? Se empiezan a ir hacia adelante por todos los factores que liberan las plaquetas, los neutrófilos, los macrófagos, perdón, y algunos linfocitos locales, y estas células musculares lisas se transforman en fibroblastos o otras células musculares lisas que migran y captan colesterol y empiezan a hacer esa capa externa fibrosa que les comenté recién. Y finalmente, estas células musculares junto con los fibroblastos son lo mismo, que van cambiando, ¿no es cierto? Que van cambiando de función. Empiezan a secretar colágeno y matriz extracelular, y fíjense cómo se disponen, y ya en un estadio más final, ¿sí? Tenemos el interior con el colesterol, las células espumosas, que son los macrófagos con colesterol, algunos linfocitos, puede haber alguna plaqueta dando vuelta, aunque ya no están afuera, ¿sí? Las células musculares que quedaron a mitad de camino cargadas de colesterol, tratando de contener esto. Las células musculares que migraron por fuera para tratar de darle fuerza a la pared, porque se está distendiendo esto, y como ven, cada vez se va levantando más, ¿sí? Y los fibroblastos, que son algunas de estas células que empiezan a producir matriz extracelular y colágeno, hicieron toda una malla, que es esto azul por debajo, de colágeno y proteoglícanos, que lo que hacen es contener todo este núcleo core lipídico, se llama, o centro lipídico, para que quede contenido de una forma más efectiva. Y ahí finalmente, donde ya tenemos el endotelio por fuera, las células musculares y los fibroblastos, con la capa fibrosa, que es esto azul, el centro lipídico, ¿sí? Las células espumosas, células musculares que se han escapado y se han cargado de colesterol, que se han escapado de la capa muscular, y que esto se levantó sobre la luz de la arteria, ya se llama ateroma fibrograso. Ahí tenemos el ateroma. Antes eran estrías grasas, porque son como sobrelevaciones pequeñas, y ahora ya acá formó la placa real de ateroma, que tiene todo lo que vimos al principio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la arteriosclerosis, dijimos que se va produciendo de una forma escalonada, ¿sí? Y también se puede ver en forma escalonada en el ser humano, con el cuerpo. Esto es un corte histológico, un corte de una arteria de verdad, donde podamos ver las estrías grasas. Son estas sobrelevaciones, no sé si las ven, ¿sí? Y se ve igual que en el dibujo. En realidad, mucho no se ve ahí alterado el espacio subendotelial, que sería ese, porque esta es la lámina, la capa muscular, perdón, sino que sería este, ¿sí? Que son pequeñas maculitas, o sea, áreas amarillas sobrelevadas de 1 centímetro o más de longitud, pero que no alteran el flujo de sangre. Y fíjense que prácticamente se encuentra en todos los niños mayores de 10 años y adolescentes, o sea que ya en la adolescencia tenemos esas pequeñas estrías grasas, que es parte del envejecimiento del territorio vascular. Pero la placa de ateroma, placa aterosclerótica, va a ir ocurriendo a lo largo del tiempo, y esto es lo que vimos en el dibujo recién, en un corte histológico de verdad, digamos, un pedacito de una arteria. Entonces, lo que vemos son la distinta capa muscular, el centro lipídico,
o la core o centro lipídico, y la capa fibrosa. Entonces, tenemos distintos tipos de placa aterosclerótica, donde tenemos la primera, donde tiene un núcleo que está bien centrado, que tiene centro lipídico. La placa tipo 2, en realidad ya tiene más monocitos, entonces empieza a agrupar más células espumosas. Esta tiene pocas, esta tiene más, que es lo que se ve en el medio, ¿sí? Pero podemos ver aquí que hay más en otras placas que no teníamos antes, que tiene otra en otro territorio del vaso, por lo cual la luz, cada vez que la zona blanca, se va reduciendo más y más y más. Y después tenemos la última, que es la placa grave, donde ya tiene una pequeña fisura en la trombosis y se ha calcificado, por fuera empiezan a calcificarse y a romperse pequeños lugarcitos y a formar coagulitos chiquititos que lo van tratando de contener, porque es como si se hubiera desgarrado la arteria. Ahí lo vamos a ver más fácil. Cuando nosotros nacemos, tenemos una arteria que es normal, 100% normal. Entonces, durante muchos años, nosotros vamos a ir sufriendo este proceso de arteriosclerosis, que lo dijimos, ya podemos ver las estrellas grasas en los niños de 10 años. Después de mucho tiempo, de que la arteria está tratando de luchar para que no se produzca, empieza a ocurrir el remodelado de la arteria. Entonces empieza a hacer el remodelado externo, es decir, crece hacia afuera. Esta fase no tiene ningún síntoma, es depósito de colesterol en la luz de en la pared de las arterias, pero que no disminuye la luz, por lo cual el paciente no tiene ningún síntoma y va produciéndose un crecimiento en forma discontinua, es decir, crece un poco y se frena, pasa un tiempo y después vuelve a crecer de nuevo, ¿sí? Pero esa obstrucción en algún momento puede empezar a progresar y achicar la luz de la arteria hasta que empezamos a tener síntomas. Entonces, cuando la arteria empieza a tener aterosclerosis, la arteria lo que hace es que mantiene su luz. La arteria primero mantiene su luz, ¿sí? Y se empieza a depositar por fuera. No me sale muy bien, pero bueno, acá mantiene su luz, pero lo que empieza a hacer es agrandarse la capa por fuera, es decir, se empieza a depositar acá, ¿sí? La placa de colesterol. Si ven, la luz sigue siendo exactamente igual que es esto, pero lo que está creciendo es para afuera. Cuando ese crecimiento externo ya ocupa más del 40% del diámetro total de la arteria empieza a crecer hacia adentro, porque ya las capas externas no le permiten estirarse más al vaso, a la pared del vaso, entonces empieza a crecer hacia adentro. Y cuando empieza a crecer hacia adentro es que empiezan a aparecer los ateromas con la reducción progresiva de la luz de la arteria, así reduciéndose a este pequeño lugarcito. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver también un poco más gráfico, pero es algo progresivo y lento. Dijimos que empezamos con una arteria normal. En los 10 años o la adolescencia tenemos las primeras estrías grasas, que son las sobreelevaciones, ¿sí? Donde va a crecer hacia afuera la arteria, acá el dibujo no lo hace, pero va creciendo hacia afuera, hasta que en un momento empiezan a aparecer estas placas fibrograsas, ¿sí? Donde ya tenemos más colesterol, y si se fijan, la luz de la arteria se ha reducido, porque ya no tiene el mismo calibre que tenía cuando era una arteria normal, ¿sí? Esta placa fibrograsa se puede volver una placa avanzada o vulnerable, ¿sí? Y acá viene un concepto nuevo, que es placa estable o inestable. La placa dijimos que tenía dos porciones, vamos con la de la izquierda, que es más fácil, el centro lipídico y la capa externa fibrosa, que es la que la recubría, que era lo que estaba en celestito porque era colágeno y matriz extracelular, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones. La primera, que es la más grave, es la placa vulnerable o inestable. ¿Qué quiere decir? Tenemos un gran centro de colesterol, que es lo amarillo, con una fina capa externa, ¿sí? Muscular y fibrosa. Es bien finita, más que nada muscular y no tiene colágeno ni matriz extracelular, y es una placa que está predispuesta, por eso le llaman vulnerable o inestable, porque está predispuesta a romperse. Y cuando se rompe, el colesterol sale hacia la luz de la arteria y es detectado dentro de las arterias este colesterol, que no es hidrosoluble, ¿sí? Sino que es colesterol lipofílico, liposoluble, no hidrosoluble, detectado en la sangre, que va a activar mecanismos locales de coagulación, porque lo interpreta como que la arteria está rota, como que se generó un hueco en la arteria. Entonces ahí se va a llenar de plaquetas que vienen de todos lados, glóbulos rojos, y factores de coagulación, y van a terminar formando un coágulo que puede tapar el 100% de la luz, como lo vamos a ver recién. Lo vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Pero la placa vulnerable es esa, la que tiene una capa muy finita por fuera y un gran centro de colesterol. Y tenemos placas estables donde tienen un pequeño centro de colesterol
y fíjense una gran capa muscular y fibrosa que le impide que se rompa y que la tiene bien contenida. Si bien la luz de esta arteria es más chica, es probable que tengamos menos problemas con esta arteria que con esta, que se puede romper en cualquier momento y tapar con un coágulo. ¿Por qué? Porque esta placa bien avanzada o vulnerable, que dijimos que es la que tiene mucho colesterol, que es esta. Mucho colesterol y muy poquita capa fibrosa que la recubre por fuera. Esa placa vulnerable le puede pasar que se rompa, vamos acá, que se rompa la placa y que tenga una hemorragia con la formación de un coágulo, ¿sí? Puede pasar que se rompa la placa en el borde este que está pegado hacia la pared de la arteria, como pasa acá, y que al romperse terminó abriéndose la arteria y rompiéndose la arteria. O sea, se abre la arteria hacia afuera, se abre en dos pedazos y queda un hueco en la arteria porque se pierde sangre. Es una ruptura, un aneurisma, ¿sí? Entonces se puede romper la pared de la arteria, se puede romper la placa, que es lo más común, y formarse un coágulo, que ese coágulo, como ven, porque se rompió la placa, que era todo redondita, se rompió con un hueco ahí, ese coágulo se forma y tapa el 100% de la luz de la arteria, o sea que se ve 100% comprometida la circulación posterior, o podemos tener que crezca, que vaya creciendo, 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 y nos vaya dando una estenosis crítica, donde la luz de la arteria, que era de este tamaño normalmente, se vuelva esa pequeña área en el medio, muy chiquitita de luz, donde va a circular la sangre. Entonces, nuestra arteria normal va teniendo acumulación de lípidos, progresando lentamente a lo largo de la vida, hasta que forma una placa, ¿sí? Esta placa, ¿sí?, que tiene su centro lipídico y su pared, puede sufrir una ruptura, que es lo que le explicaba recién. Esa ruptura, que es esta placa fibrosa que se rompe, que es pequeña, la cubierta fibrosa se rompe, y se forma un coágulo, y ese coágulo puede ser pequeño y solucionarse así, yendo a reducir la luz progresivamente de la arteria, porque esta es la luz de la arteria, esta es toda la placa de ateroma, y esa es la luz, lo blanco es la luz, eso. ¿Sí? De pequeños coagulitos que se estabilizan y después cicatriza, va achicándose la arteria. O puede pasar que se forme un coágulo masivo, con oclusión casi total o total de la arteria, y que después ese coágulo se va recanalizando, se va abriendo camino la sangre a través del coágulo, para darnos esto que es lo mismo, que es una gran placa de ateroma dentro de la arteria, una pequeña luz, o en algunos casos esta arteria queda ya 100% tapada. ¿Sí? Entonces, no sé si quedó más o menos claro el concepto de arteriosclerosis, porque es lo que más vamos a trabajar, digamos, en estos días. Es algo progresivo y lento, pero que el problema grave está en esto. Cuando se rompen estas placas y se forman coágulos. Y si el problema más grave es que estos coágulos, ¿sí?, se forman abruptamente, eso toma minutos para formarse, y tapa el 100% de la arteria, que no estaba tapada. Entonces, de repente, si eso ocurre en una arteria coronaria, el paciente tiene una arteria que queda tapada 100% y pierde el 100% de flujo. Por ende, le duele el pecho. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ya les voy a subir las actividades después como multiple choice, que me parece que va a ser un poco más simple, así aprovechamos un poco más los gráficos. La semana que viene, porque esta clase es de esto, digamos, no era tan extensa, vamos a ver síndrome coronario con elevación del ST, si no me equivoco, sí, con elevación del ST, pero tienen que recordar esto, ¿sí?, porque estos son los dos mecanismos básicos, ¿sí? La arteria que se va a tapar de golpe con un coágulo es la causa del síndrome coronario con elevación del ST. Es un accidente de placas, o ruptura de placas. Se rompe y se forma un gran trombo o coágulo en su interior que la tapa abruptamente la arteria al 100%. Y el infarto sin elevación del ST, o angina inestable o angina estable, es esto. Es una placa que no se rompe o que está muy obstruida, ¿sí?, pero que tiene algo de circulación de sangre. Me explico, digamos, queda algo de luz. En cambio, en el infarto con elevación del ST se forma un coágulo y es abrupto, se corta de golpe. En la otra siempre hay algo de flujo sanguíneo, en el infarto sin elevación del ST. Y esta placa, esta arteria que está reducida de calibre, comparado con la arteria normal, esta es la causante de la angina estable, del dolor de pecho estable que tiene un paciente que tiene en forma habitual y que no le modifica su vida. ¿Vamos? Pero bueno, lo vamos a ver igual después en cada uno de los temas, ¿sí? Al final de esta Profe, clase, ¿sí? perdón, una consulta.
¿Eso del infradesnivel puede producirse en cualquier edad con problemas de obesidad, por ejemplo? Claro, hay otras cosas de infradesnivel del ST, otras causas, ¿no? La única no es el No, infarto. no, me ¿Cómo? refiero con respecto a a la obesidad con tapa la luz del trombo, digamos, de la arteria. Eso puede ocurrir Claro, también, puede ser una persona de 20 años, pero obesa, digamos. si tiene arteriosclerosis, sí. Si tiene otros factores de riesgo, sí. Puede tener arteriosclerosis, es más raro, pero sí, puede tenerlo. Hay gente joven con infarto. Por ejemplo, Ujú. pacientes diabéticos tipo 1. Los que Ah, tienen sí, eso diabetes, también le iba a decir. claro, los diabéticos tipo 1 que los diagnosticaban a los 4 años, 3 años, a los 25 años, hace 20 años que usan insulina. Y tienen los efectos de la insulina exógena, la insulina que le aplicamos al cuerpo, y uno de esos es este, la arteriosclerosis y el fallo renal, la insuficiencia renal. Sí, puede Claro, pasar, por pero eso. siempre hay otro factor condicionante. La obesidad sola por sí misma no debería dar esto a los 20 años, ¿no? Porque la obesidad es algo que se adquiere a lo largo de la vida. Sí, por eso Sí, lo había pensado relacionarlo, como veníamos estudiando con el tema de la diabetes, que justo lo iba a decir, por eso le hice esa consulta. sí, es la Gracias. más común en el diabético. No, de nada, chicos. Ahí al final les dejo algunos dibujos en 3D como para que lo puedan ver, es el paso de cómo se van moviendo las células y generando la placa, cómo es el accidente de la placa y el trombo para que lo puedan repasar, y cómo son las complicaciones, cómo va creciendo a lo largo del tiempo, y las complicaciones de la placa, que es que se rompa la placa en sí mismo, que se rompa la pared de la arteria, ¿sí? Así lo pueden ver. Ah, eso se lo subo en un ratito. ¿Estamos? Y nos vemos entonces la semana que viene. Profe, lo voy a molestar un minutito. Sí. ¿No es Una feriado la consulta, semana que viene? Ay, sí, perdón, es feriado la semana que viene, me olvidé. Sí, una consulta, profe. La actividad 7 que cierra mañana. Estamos mirándola y no está la actividad. déjamelo ver. Espérame que paro esto para que ya no se suba tan largo. Ahí está, dame un Sí, a mí segundo. tampoco.